día. Buen día. Chicos, me había sacado. Dígame si se ve la pantalla. Sí, profe, se ve. Bueno, hoy tenemos que ver diferentes tipos de ecuaciones, que se llaman ecuaciones de primer y segundo orden, en función del exponente que va a nuestra variable. Entonces, en función si tenemos una incógnita o dos, ahora va a aparecer la x, pero en otro ejercicio va a aparecer x e y, va a ir cambiando el método de resolución. Y van a ver después que va a cambiar también la cantidad de soluciones. Este caso sería el más sencillo, que ya veníamos haciendo, solamente que no lo llamábamos así, lo llamamos directamente ecuación, nada más, porque aparecía el símbolo igual y aparecía la incógnita, pero ahora vamos a agregar otros adjetivos, como decir. Se llama ecuación de primer grado, porque nuestra incógnita, cuando yo escriba la ecuación, va a estar elevado a la 1, y de una incógnita, porque una sola vez voy a tener una variable. En las otras ecuaciones, cuando se llame de segundo grado, quiere decir que esta variable va a estar elevado al cuadrado y ya no vamos a poder despejar como vamos a hacerlo acá. Va a cambiar el método. Se usa algo que se llama ecuación resolvente. Que por eso, si se recuerdan, había un ejercicio de logaritmo que cuando aplicaban propiedades, terminaba quedando una ecuación de segundo grado. Yo decía, bueno, que esperen ahora, que con lo que vamos a ver en estas clases ya lo van a poder resolver. Pero en un principio, lo de siempre, tengo que leer el enunciado completo y tratar de escribir alguna expresión que lo represente para resolver. ¿Y qué podría escribir? Sabemos que 3 más x multiplicado por 24 tiene que ser igual a 37 más x multiplicado por 7.
Bien, ¿y en qué parte del enunciado yo me doy cuenta que tengo que respetar ese orden y no los puedo cruzar? ¿Por qué multipliqué primero por 24 y después la segunda vez por 7? Porque dice respectivamente. Claro, siempre que nos diga así quiere decir que tengo que respetar el orden en el cual va mencionando los datos del enunciado. Mi incógnita yo no la sé. En un principio es el número que me está pidiendo, entonces lo voy a seguir llamando x. Y lo que tengo que empezar a hacer es declarar esas variables, como veíamos haciendo antes. O sea, x va a ser un número en particular. Porque después cuando yo llegue a la respuesta, tengo que ver si realmente lo que obtuve pertenece a ese conjunto numérico. Entonces, ¿qué tipo de número tiene que ser cuando yo obtenga la respuesta? Entero. Un entero natural. Bien, no puede ser ni un número irracional, ni tampoco puede ser un número fraccionario. En el caso que obtenga eso, quiere decir que no puedo encontrar un número que cumpla las condiciones especificadas. Entonces, vamos a suponer que ahora yo hago la resolución y obtengo un número fraccionario. Me da un medio, por ejemplo. Yo obtuve solución. Pero ¿qué pasa con la respuesta al ejercicio? ¿Qué escribiría? Que no existe el número entero que cumpla con la consigna. Claro, entonces, en ese caso, no tendríamos solución. Lo tengo que aclarar, más allá que yo llegue algebraicamente a un valor numérico. Solo que no cumple la condición implícita en el enunciado porque dice número entero. Eso tengo que Claro. estar atento más que todo en el examen, ¿sí? Porque se evalúa Sí. todo, no solo los procedimientos, sino también la interpretación del ejercicio. Bueno, voy a escribir lo que dijo el compañero. Como el número que yo estoy buscando no lo conozco, lo llamamos X. Y como decía respectivamente, tengo que respetar el orden en el cual está enunciando. Entonces sería x más 3. Va entre paréntesis porque me dice que el resultado de esa suma lo tengo que multiplicar por 24. Y nos tiene que dar lo mismo que sumarle 37 y multiplicarlo después por 7. Y ahora ya nos quedó una ecuación tradicional. Tendré que aplicar alguna otra propiedad. Ya puedo despejar. No, tengo que aplicar la propiedad distributiva de ambos lados. Bien, entonces me quedaría 24 por x más 24 por 3, que si no me equivoco es 72, ¿no? Y el otro lado lo mismo, con el 7, sería 7x más, y esto ya no lo sé, 27 por 7, 259. 259. Sí. Bueno, y ahora despejo. ¿Qué me conviene en este ejercicio? ¿Despejar hacia la derecha la x? O sea, juntarlas todas a la derecha, juntarlas a la izquierda. A la izquierda te conviene juntarlo. Porque si junto toda a la izquierda, ¿de qué voy a zafar? De que te quede negativo. Negativa. Bien. Y ahí tengo un paso menos, porque si me queda negativo, después lo tengo que despejar. O sea, pasaría ese -1, que es el coeficiente de la x, el que me acompaña multiplicando, lo pasaría dividiendo. Entonces, yo me doy cuenta de todos esos pasos y acotando el tiempo de resolución. Entonces, acá me quedaría 17x igual 287, ¿puede ser? O 187. 187, profe. Perfecto. Bien, entonces, ¿cuánto vale x? 11. 11. Ese valor que yo obtuve, ¿satisface lo que me pide inicialmente? Sí, porque es un Sí, sí. entero natural. Sí. Es natural y a su vez todos los naturales son números enteros. Entonces esa sería la respuesta. Así que el número buscado sería el 11. ¿Por qué tengo que escribir respuesta en este caso? Porque yo tengo una pregunta originalmente.
Bueno, acá me dice que este tipo de ejercicio es de segundo grado, o sea, me está diciendo el título ya que la x va a estar elevada al cuadrado en alguna parte, pero sigue diciendo como una incógnita. Para ver a qué se hace referencia y compararlo con el anterior, primero voy a tratar de esquematizar lo que me pide el ejercicio. ¿Qué figura de la otra clase puedo poner en pantalla para representarlo? Un rectángulo. Un rectángulo. Bien, donde el lado más extenso será horizontal, vertical. Al vertical. Porque dice que es 3 metros más ancho, más que el ancho, pero Yo lo hago vertical. ¿Lo podría hacer horizontal? ¿O estaría mal interpretado? Estaría bien porque si la multiplicación no altera los resultados es independiente. Y además de eso por otra cosa, porque ese rectángulo, ¿qué representa para nosotros en la realidad? La interpretación física. Es el perímetro de un jardín. Depende Un de qué jardín, sí, lado lo pero... mires, va a estar vertical o horizontal. Claro, porque yo ahí pinté de verde, imagínense que eso es el pasto. Estoy viendo la parte superior, ¿no? Es una vista superior del jardín. Entonces, a menos que especifique algo en particular, es indistinto. Lo que sí, ahora tiene que ser coherente con el enunciado. Cuando yo etiquete los lados, tiene que ser coherente cuál es más extenso y cuál no. ¿Cuántos lados necesito conocer yo de esta figura para poder calcular el área o el perímetro que me pide? dos. Dos lados. Dos. Dos. Puede ser, por ejemplo, el de arriba y el de abajo. No, la base y la altura. Bien, base y Son altitud. Solamente dos, porque los otros dos al ser paralelos valen lo mismo. Bien, ¿y qué le pondré? Que base es igual a x Bien. y que altura es igual a x más 3 metros. Porque así como lo esquematizamos y nosotros lo imaginamos solamente como si fuera un rectángulo vertical, el largo es el más extenso, diferentemente si está parado o acostado. O sea que si yo lo hubiera hecho a 90 grados acostado, el x más 3 tendría que ser la base en ese ejemplo. Acá estamos trabajando en metros, o sea que ahora cuando escribo la ecuación, si yo voy a obviar la unidad, tengo que recordar que al final, la respuesta a lo que estoy buscando, tiene que estar en el metro, que va a ser la longitud de la base en este caso. Y es coherente con la unidad del área, porque también está en metro cuadrado, si no tendría que hacer una conversión. La clase pasada dije, bueno, vamos a escribir la ecuación que representa la propiedad que me da como dato, o la ecuación de lo que me está pidiendo. Siempre comienzo con la del dato, porque debe poder despejar. Genérico era base por altura, B por A, habíamos escrito la otra vez. Ahora voy a reemplazar. El área es 378. La base, ¿qué longitud tiene? X. X. Y la altura sería X más 3. Y ahora, otra vez propiedad distributiva. Sí, puedes hacer la propiedad distributiva. Entonces me queda X por X, como es la misma base, multiplicada dos veces, X al cuadrado. X al cuadrado. Más, Y después más X por 3 3x. Más 3x. más 3X. Hasta ahí, yo ya tengo una ecuación. Tengo el símbolo igual, tengo incógnita, que es la X. Si yo resumo lo que dije recién, ¿por qué es de segundo grado? ¿Por culpa de quién? Por la Del multiplicación X2, porque tiene el del exponente el 2. Tiene el exponente de 2. ¿Y por qué no lo llamaré ecuación de primer grado si también está el X a la 1? porque hay dos incógnitas que hay que averiguar, que pueden ser iguales o diferentes. No, pero está bueno que lo diga. La X vale lo mismo en cualquiera de los dos términos. La X sola. Pero cuando eleva el cuadrado o la Ah, multiplica por 3, ahí puede dar diferente. Pero entonces la va moraleja ¿El era exponente más grande? que nosotros nos vamos a fijar en mayor exponente. Si yo tendría acá dando vuelta un x al cubo, a pesar de tener un x al cuadrado, ahí sería de tercer grado. Siempre le doy bola al mayor exponente. Sí, decime.
Me enseñan a preguntar algo. Bueno, ¿cómo resuelvo esto? El modo general, para que sirva en todos los casos, porque después hay excepciones, pero la vamos a ir viendo a medida que pasen las clases, es siempre igualar a 0. Y vamos a ordenar, una vez que igualamos a 0, de forma decreciente. Entonces, si culpa de ese exponente 2 es una ecuación de segundo grado, y yo digo que tengo que igualar a 0 y ordenar de forma decreciente, ¿en qué me voy a fijar para hacerlo de orden decreciente? En El el grado exponente. de las variables. La X, En la, el exponente, bien. No importa el coeficiente, que son los números que acompañan a las X. Porque si no, si yo pienso decreciente, capaz que imagino que voy a poner primero el 378, después el que tiene la X, y después el X cuadrado porque tiene el coeficiente 1. No, siempre es en función de los coeficientes. Perdón, de los exponentes. Y acá va a quedar dos formas, porque yo puedo patear todo a la izquierda o patear todo a la derecha. Los números que van a quedar acompañando a las variables van a ser opuestos, o sea, van a tener un signo u otro. Y es indistinto, porque la ecuación que vamos a aplicar ahora, que es la ecuación resolvente, me da el mismo resultado. Ustedes van a despejar como ustedes crean más fácil. Yo lo voy a hacer más difícil, pero para que sea un poquito más ilustrativo nomás. Voy a pasar todo a la izquierda. Y ya lo voy a escribir ordenado. Entonces me quedaría menos x al cuadrado menos 3x más 378 igual a 0. Pero si patean toda a la derecha, el resultado va a ser el mismo, solo que van a quedar los coeficientes opuestos. ¿Qué quiere decir? Que en vez de tener menos x cuadrado, voy a tener x al cuadrado más 3x menos 378 y voy a llegar a lo mismo. Como ahora se van a repetir las letras, yo acá arriba, esta parte del área, la voy a sacar, la ecuación, para que nos centremos en lo que viene, que es la ecuación resolvente. Yo tengo que identificar, una vez que igualé a 0, y lo escribí ordenado, los coeficientes, que son los números con el signo que acompañan las variables, y el último se llama término independiente porque no tiene x, es independiente del valor de x. En esa forma decreciente yo voy a mencionar, con las primeras 3 letras de abecedario, esos números. Entonces el primero vale menos 1, el segundo coeficiente vale menos 3, me tengo que olvidar el signo, y el último 378. Como se llama ecuación de segundo grado, porque estaba esa x al cuadrado, que es como nuestro término estrella, el que nos justifica la ecuación, el primero se llama coeficiente principal. Siempre el número que acompaña a la variable de mayor grado se va a llamar así. El segundo se llama coeficiente lineal. Por ahí que vamos a ver en las otras pantallas. Y el último, ya les dije, era término independiente. Y ahora voy a escribir la ecuación resolvente. ¿Alguien se la acuerda? ¿En la vida? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a, ¿puede ser? Bien, y le voy a agregar un detalle para que quede lindo, que es así, x1,2. Ese 1,2 es un subíndice. Porque como es una ecuación de segundo grado, porque el mayor exponente es 2, la cantidad máxima de soluciones, porque puede ser que no haya o puede ser que se repitan, pero la cantidad máxima, en el mejor de los casos, van a ser 2. Por eso dice 1,2, haciendo referencia a que va a tener dos resultados. Uno se va a llamar x1 y otro se va a llamar x2. Y lo que dijo el compañero era menos b, más menos, por culpa de este más menos, yo después, cuando la reduzca un poco, voy a separar en dos. Una se va a llevar el más, otra se va a llevar el menos. La raíz cuadrada, y adentro como radicando tengo b cuadrado, 4 por a por c, y todo eso lo divido 2 por a.
Bueno, esto lo tienen que usar como el documento porque lo vamos a usar en toda la carrera. Siempre aparece una ecuación resolvente dando vuelta por ahí. Y ahora vamos a reemplazar en función de los coeficientes rojos que tengo. Entonces pongo x1, 2, para decir que voy a calcular eso, y empiezo a reemplazar. Cuando voy reemplazando, trato de escribirlo lo más simple posible para ahorrarme pasos. Entonces, como el primer término que aparece arriba es menos b, ¿qué valor numérico puedo escribir? 3. 3. 3. Para no poner regla de signo ya, porque si no me queda menos, y entre paréntesis menos 3. Más menos, la raíz cuadrada. Ahora voy a poner menos 3 al cuadrado, fíjense, lo pongo entre paréntesis, para que el exponente influya el signo. Menos 4, por acá vale menos 1, también entre paréntesis, por c que es 3 de 8. Y abajo 2 por a, que sería 2 por menos 1. Lo primero que tengo que hacer yo, siempre en la ecuación resolvente, es la parte de adentro. Porque hay un caso, cuando yo calcule el radicando, que por esa característica que puedo obtener, no voy a encontrar soluciones. Por algo que ya se mencionó en alguna clase anteriormente. ¿Alguien se acuerda? Discriminante es si A0 tiene una solución. Bien, Cuando la raíz muy bien, no lo sería, dijimos, lo vamos a decir ahora, pero está bien. Pero como la raíz es par, porque es raíz cuadrada, lo de adentro no puede ser negativo, porque si no estaríamos en los complejos, ¿sí? Y acá las longitudes que yo estoy buscando son valores reales. Entonces siempre primero calculo eso, porque si tiene interpretación real, como pasa ahora el ejercicio, si yo calculo lo de adentro y me da negativo, no hace falta que siga calculando. Lo escribo para mostrar que me da negativo ese valor, el radicando por ahora se llama así, y pongo que no hay solución, y termina ahí. Entonces va a ser lo primero que vamos a hacer ahora. Todo ese tren de cálculo los pueden hacer en la calculadora directamente. Y abajo por regla de signo voy a poner que divido por menos 2. ¿Alguien lo pudo hacer? La raíz te queda adentro 1521. 1521. ¿Y eso da redondo? La raíz La abajo, raíz 39 me dio a mí. 29. Bueno, yo ahí puedo seguir resolviendo. Como la 11, sí. Si este valor 1521 me daba negativo, ya está. Yo lo dejaba escrito para mostrar que me da negativo el radicando y ponía lo que le dije recién, que no tiene solución. Una vez que llegué a simplificar un poco la expresión, ahora sí voy a desarmar con el signo más y menos y voy a escribir las dos soluciones. Entonces acá abajo ya llamo primero x1, voy a usar el más, sería 3, más 39, dividido en menos 2, y la otra va a ser exactamente igual, x2, lo que cambia es solamente el signo, so que va a ser menos 39, dividido en menos 2. La primera tendría 3 más 39, que es 42. Por regla de signo, como es positivo, dividido en negativo, más por menos me da menos. Y 42 dividido 2, menos 21. Voy abajo. Sería 3 menos 39 es menos 36. Por regla de signo da positivo, y 36 sobre 2, 18. Ahí tengo las dos soluciones. Las dos soluciones en este ejercicio tienen interpretación. Puede ser que valgan menos 21 y en el otro caso 18.
Tiene que ser sí o sí el 18 porque no puede tener un perímetro negativo. Bien, las longitudes que estamos calculando, y la más vistosa acá es la base, que se llama ya X, no puede ser negativa. Entonces, por esa razón, el 21 yo lo voy a tachar. Si solamente me hubiera dicho resuelva la ecuación, o por ejemplo me da la de acá arriba, yo ahí sí voy a poner las dos respuestas, porque no me dice qué interpretación tiene. Entonces, en este caso lo tengo que descartar. ¿Entendió lo que hizo hasta acá? Sí, sí. Terminar acá el Una pregunta, ejercicio. profe. Sí, así. Si falta alguno de los valores de A, B o C, ¿se puede hacer la resolvente igual? No, tenés que conocerlo. Si no, te tiene que dar un dato adicional para que a través de la ecuación resolvente o a partir de lo que vamos a ver ahora, que se llama discriminante, lo puedas obtener. Y el término, A ver, perdón, profesor, que el término independiente no puede, porque en algunas ecuaciones así cuadráticas, la expresión, a veces no aparece el término independiente y uno supone, lo descarta porque supone que es cero. ¿Eso está mal? No, no, está bien. Y si no tienen el lineal, también es cero. Imagínense que acá la ecuación original, yo no tenía acá el menos 3x. Saltaba directamente de menos x cuadrado al término independiente. Se puede resolver igual. Donde tiene la ecuación resolvente, la parte de b vale 0, o sea que eso se va y me va a dar igual la solución. Después, cuando empiecen a hacer ejercicio, si falta el término independiente o falta el término lineal, los desarrollos se pueden acotar y hacer por otra forma para no hacer ecuación resolvente. Pero como recién arrancamos con esto, por ahora vamos a hacer todo con ecuación resolvente que siempre nos va a dar una respuesta. El que nunca puede faltar de los tres es el x cuadrado, porque si no, no sería una ecuación de segundo grado. Profesor, y una consulta. ¿El día del examen se tiene que hacer sí o sí con resolvente o se puede completar cuadrados, por ejemplo, factorizar para sacar Claro, sí, sí, sí. Puedes sacar el factor común, por ejemplo, si te falta el término independiente, o podés despejar directamente si te falta el término lineal. Siempre recordando que cuando despejes, como es un exponente parte, queda módulo, y ahí aparecen las dos soluciones igual. Mientras lo justifiquen, pueden hacer cualquiera de los 3 métodos. Acá, lo más sencillo es resolvente antes de completar cuadrado. Buenísimo, profesor, muchas gracias. De nada. Bueno, y fíjense lo que me pide el ejercicio. Ya obtuve que x vale 3. No, que x vale, olvidé, que vale un valor. 18. Ya está, conociendo la base. no, tendríamos que reemplazar. ¿Para calcular qué? El perímetro. El perímetro, ¿sí? O sea que me va a dar 21, ¿no? Porque la altura me dice que son 3 metros más que la base. Si la base mide 18 metros, la altura sería 18 más 3, o sea, 21 metros. ¿Se imaginan por qué lo escribí coloquial y no puse las letras que usábamos en la clase pasada? Para la base y la altura. Para que no se confundan con el ABC de ecuación resolvente que hemos usado ¿Cómo, B y A la clase profe? pasada. Se le cortó. Que la respuesta yo en un principio de la base y la altura la escribí coloquial con palabra, para no poner la A y la B que veníamos usando y se confundan con la A y la B de la ecuación resolvente, que son los coeficientes.
Después, cuando vayan a hacer ejercicio, ya de tanto hacer se van a dar cuenta que cuando aparece ecuación resolvente no puedo usar ABC y le ponen otras letras para la base y la altura. O por lo menos lo pueden hacer en mayúscula. Y ahí aplican las ecuaciones que vimos en cuerpo y en figura. Voy a hacer lo mismo con el perímetro. Yo ya voy a reemplazar. El perímetro es la suma de todos los lados, pero como las dos bases de arriba y abajo son iguales, y los laterales también, voy a tener haciendo 2 veces la base, que mide 18, más 2 veces los laterales, que miden 21. Y voy a tener lo que me está pidiendo, que es el perímetro. ¿78? ¿Puede ser? Sí. Sí, Sí. 78. Y eso es lo que me está pidiendo. Yo, sin llegar a la respuesta, lo que puedo hacer es analizar qué tipo de respuestas podría llegar a obtener, o qué tipo de soluciones yo podría obtener, o no, en función de una parte de la ecuación resolvente que se llama discriminante. Que lo voy a marcar en otro color. Que es el radicando. Recién lo habían dicho, no sé si lo escucharon, compañera, en función del radicando yo puedo saber si voy a tener dos soluciones diferentes, como obtuve acá, desde la parte algebraica, porque obtuve dos, solamente que una no tiene interpretación física. Si obtengo una sola solución, eso quiere decir que las dos x van a ser iguales, los dos cálculos me van a dar lo mismo, o si no obtengo ninguna solución, que es lo que yo le había comentado, que es cuando lo que está dentro es negativo, porque no puedo hacer raíz de un valor negativo. Sí lo puedo hacer y obtengo un número complejo, pero no representa nada en este caso, en este ejercicio. Bueno, ese radicando se llama discriminante en la ecuación resolvente. Se simboliza con la letra griega delta. Es como el símbolo de la facultad. Entonces tiene una ecuación, ese discriminante. Es todo lo que está dentro, pero sin la raíz. Sería b cuadrado menos 4 por a por c. Si solamente necesito analizar qué tipo de soluciones tengo, pueden pasar tres cosas. Que el discriminante sea positivo, que sea igual a 0, o que sea negativo. Y uno de los tres ya sabemos la respuesta, porque recién lo dijimos. Negativo no tiene solución, 0 una sola y si es mayor a 0 son las dos. Bien, lo vamos a dejar un poquito general solamente, pero está perfecto. Cuando me da negativo, solución tengo, pero no en el número reales. Entonces en este caso no me servía. Pero tal vez en otro ejercicio, sí. Pero ¿cómo son las raíces? Las soluciones. Son raíces complejas. Bien. ¿Y por qué son complejas? ¿Qué parte de la ecuación resolvente me dice que son complejas? La raíz. Bien. Y si yo calculara eso, ¿qué va a aparecer cuando calcule la raíz del número negativo? El número I. En la unidad imaginaria ahí. Y fíjense que adelante, no importa qué número sea, ¿no? Imaginen que me da menos 36, me queda 6i. Pero adelante de esa unidad imaginaria tengo un más y tengo un menos. Entonces quiere decir que en una solución la parte imaginaria va a ser positiva, en la otra negativa. Pero la parte real va a ser la misma, porque la parte que tengo adelante. Entonces, ¿cómo se llamaba eso? Cuando eran opuestos en la parte imaginaria. Números complejos. Sí, y lo pusimos eso, pero algo más. Cuando cambiaba de signo a la parte imaginaria solamente, cuando yo los comparaba, Ah, el conjugado.
conjugado. Entonces, siempre que yo aplique ecuación resolvente y que el discriminante me dé negativo, voy a tener dos raíces complejas y siempre me tienen que dar conjugadas. O sea, van a cambiar el signo de la parte imaginaria. Nada más. Lo otro que dijo el compañero es que cuando me da 0 el discriminante, las dos raíces son iguales. ¿Y cómo lo puedo justificar eso? ¿Por qué van a ser iguales? Que la raíz de 0 es 0. Y Entonces, porque, todo lo que está atrás del signo más menos y la raíz se va. Entonces estoy sumando y restando 0. Entonces ahí me quedan las dos raíces iguales, por esa causa. ¿Serán complejas, reales esas raíces? Para dejarlo escrito. Reales. Son dos raíces reales igual. Y el primer caso es el que obtuvimos nosotros en pantalla, sacando la parte de interpretación física. Son dos raíces reales, pero diferentes. Pero esto que está en verde, el análisis solamente me permite saber qué tipo de soluciones voy a encontrar o si voy a encontrar una solución, nada más. No me dice qué valores numéricos son. Profe, Sí. ¿son necesariamente diferentes las dos raíces reales? Sí, sí, porque el que tiene valor ahí es el signo más menos. El uno está sumando y el otro restando. Bueno, gracias. No, el caso que te van a quedar iguales es en el que el discriminante sea nulo. Bueno, ahora tenemos ecuación de primer grado, pero con dos incógnitas. Entonces, ¿en qué parte de la ecuación yo me voy a dar cuenta para identificar que es como dice el título? Porque acá me lo dice el título, pero en el examen va a estar todo junto. ¿Qué parte me dice que es de primer grado y qué parte de dos incógnitas? El exponente. El exponente, indistintamente de la X o de la Y. Nosotros este año por uso de costumbre siempre va a ser con la X, pero después cuando pasen ya puede ser la Y, la que está al cuadrado, y va a ser una ecuación de segundo grado. Pero acá ambas variables están elevado a la 1. Entonces es de primer grado. Y es de dos incógnitas, porque tengo ya dos variables diferentes. ¿Podré obtener una única solución acá? ¿Podré despejar una variable y obtener una como en la primera pantalla? sí, usando alguno de los métodos que usted nos explicó. Porque tenemos que, no sé, a mí me parece que es un sistema, porque tenemos dos variables que no conocemos. Claro, Sí, tenemos sería dos el sistema variables, más pero simple. tenemos una sola ecuación. Cuando lleguemos a la parte del sistema, este sería el sistema más simple que tiene una sola ecuación, pero tengo dos incógnitas. Y la regla general, para poder llegar a tener solución si la hay, solución única, una sola como veníamos obteniendo, es que yo tenga la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Pero acá tengo una sola ecuación y dos incógnitas, o sea, me sobran letras. Si yo quiero despejar la X o quiero despejar la Y, no voy a obtener un valor en particular, porque siempre una va a depender de la otra. Entonces, cuando lleguemos a graficarlo, van a ver que termina siendo una recta, la cual era infinita, porque tenía infinitos puntos, los cuales son las infinitas soluciones. Para poder graficar, yo tengo tres tipos de ecuaciones para sacar los datos y mostrarlo en forma gráfica, en los ejes cartesianos. Acá aparece la primera, se llama ecuación explícita, y ya me dice al lado lo que tengo que hacer, que es despejar la variable y para obtener esa ecuación. Cualquiera de las tres ecuaciones que nosotros vamos a ver, con una sola de esas tres yo puedo obtener la gráfica. Nosotros vamos a hacerlo con dos, vamos a aprender a graficar con dos, con las dos primeras. La última solamente mencionamos cómo se obtiene, que se llama implícita, y después en álgebra vemos cómo se grafica. Acá solamente aprendemos a obtenerla, pero sí nos van a pedir
en el examen graficar con cualquiera de las dos primeras que vamos a ver. Siempre que yo quiera obtener la evaluación explícita, la regla general es despejar la variable y. Entonces yo voy a empezar a patear los términos hacia la derecha. Voy a pasar el 3x restando. Siempre por costumbre se pone primero el término de la x. Piense que quedaría más lindo 6 menos 3x, pero yo lo puse primero, a pesar de ser negativo, porque tiene x. Y ahora para terminar, el 2 que multiplica la y va a pasar dividiendo. Pero voy a aplicar propiedad distributiva. O sea, cada término lo voy a dividir por 2. Entonces va a ser menos 3 medio por x. Y 6 sobre 2 que ya me da 3. Esto que obtuve acá es la ecuación explícita. Los valores numéricos que aparecen son los que van a servir para poder hacer la gráfica. El que está en verde, que vale 3, se llama ordenada al origen. Y lo que representa en la gráfica es el corte con el eje vertical. Entonces yo ya sé, como es una línea recta, que lo voy a hacer con la regla, ya sé por dónde va a pasar. Esa recta va a cortar el eje vertical en 3 positivo. Yo lo voy a marcar a ojo. Ese es mi 3. ¿Cómo me doy cuenta cuál es la ordenada al origen? Es el valor cuando yo despejo y obtengo la ecuación explícita que no tiene variable, al que llamamos término independiente en la parte anterior. Bueno, acá se llama ordenada al origen, porque antiguamente el eje vertical se llamaba eje de ordenada, por eso. Y el otro valor, el que acompaña a la x, es la pendiente. Y la pendiente indica la inclinación de la recta. Entonces, si esa pendiente indica la inclinación de la recta, yo no sé todavía dónde la voy a marcar, sé que pasa por 3, pero será este caso que dibujé o el segundo. El segundo, porque es negativo. Porque es negativa, entonces quiere decir que la recta es decreciente. Bueno, siempre la pendiente la tengo que tratar de imaginar como un número racional para que sea más fácil el análisis. Normalmente se usa la m y yo lo voy a pensar como un número racional. En este caso es un número racional. Es un número fraccionario. Pero ¿qué hubiera pasado si me daba un número entero? ¿Cómo lo puedo transformar en fracción para analizarlo como lo voy a mostrar ahora? Escribís el número sobre 1. Sobre 1, ¿sí? Entonces el denominador va a valer 1 positivo. ¿Por qué lo voy a pensar como un número fraccionario? Porque el numerador indica los movimientos que voy a hacer en el eje vertical. Y el denominador indica los movimientos, bueno, y por descarte va a ser en el eje horizontal. ¿A partir de dónde? A partir del punto verde, que es la ordenada al origen, que es lo primero que yo marqué. O sea, por eso siempre arranco por la ordenada al origen, como dice en pantalla. Marco el corte con el eje y ahora voy a marcar estos movimientos. ¿Cómo hago? Me paro en ese punto y arranco, por ejemplo, con el numerador. Me está diciendo que es menos 3. Siempre el signo de la pendiente se lo voy a dar al numerador, para que sea más fácil. Entonces me tengo que mover 3 unidades hacia abajo, porque es el que indica en el eje vertical. Como estoy en 3, justo este ejercicio, y me muevo 3 unidades hacia abajo, ¿en dónde voy a terminar? En 0. Justo en 0, en este caso. Si en otro ejercicio cambia, arranco en 4, terminaría en 1. ¿Sí? Acá no voy a marcar qué valor es, porque termino en 0. Y ahora tengo que seguir con los movimientos sucesivos, porque me dice que tengo que hacer 2 unidades. Pero como el denominador siempre lo voy a dejar positivo, porque el signo se lo voy a poner el de arriba, estos pasos del denominador
van a ser siempre hacia el X positivo, hacia la derecha. Y ahí que obtuve, luego de ese recorrido, el segundo punto. ¿Y cuántos puntos como mínimo preciso para agarrar la regla y graficar una recta? 2. 2. O sea, con eso ya está. Necesito un tercer punto. Agarro la regla y voy a trazar la recta. Y como habíamos mencionado, quedó con inclinación negativa por culpa de la pendiente. Bueno, así como la pendiente se llama M, al ordenar el origen la voy a llamar del arco. En este caso vale 3. Venimos bien hasta acá. ¿Alguna consulta? Yo, profe, el denominador siempre va a ser positivo. Siempre nos conviene dejarlo positivo para acostumbrarnos con el numerador a hacer los movimientos hacia arriba o hacia abajo. Y además porque siempre en una expresión fraccionaria el que tiene fuerza es el numerador, como lo habíamos definido nosotros. Listo, profe, muchas gracias. Yo tengo otra consulta, profe. ¿Por qué se le ponen las variables m y b larga? Por los libros viejos, ahora originalmente le ponen capaz que A y B directamente para respetar el abecedario. Bueno, gracias. Bueno, la segunda ecuación, la ecuación segmentaria, es más difícil de explicarlo con una oración como puse arriba, así que nosotros vamos a hacer los diferentes pasos y después, al lado de cada uno de los pasos que hicimos, le muestro o le dejo escrito qué es lo que fui haciendo para obtener la ecuación segmentaria. Lo que puedo dejar escrito es un resumen que es, la ecuación tiene que estar igualada a 1 con las variables normalizadas. Solo que todavía no sabemos qué es normalizado. Vamos a suponer lo mismo que dije hoy, que me pidan una ecuación en particular y me pidan graficarla. Entonces yo arranco de la ecuación original y me dice que la tengo que igualar a 1. Entonces el primer paso que yo debería hacer es despejar el término independiente. No lo llamo todavía ordenar el origen porque no tengo la ecuación de arriba ni nada. Entonces, cuando es una ecuación así desparramada, lo voy a llamar término independiente porque no tiene ni X ni Y. ¿Qué cuál sería en pantalla? El 6. ¿Y necesito despejarlo? No, Ya está despejado, ¿no? En este caso, entonces ese paso lo voy a saltear. Una vez que lo tengo despejado, voy a pensar qué operación le puedo hacer al 6 para que ahora aparezca un 1, que es la condición que escribí arriba, tiene que estar igualada a 1. Darle 5. Podría ser, pero yo tengo que hacer una operación que para todos figure. Si en vez de ser un 6 hubiera puesto un 14, ahí tendría que restar 13, entonces no me queda una regla general. Otra cosa le puedo hacer al 6 para que aparezca el 1. Dividido por 6. O por- Bien, entonces voy a escribir divido por sí mismo, el término independiente. Pero si divido de un lado, también lo tengo que hacer del otro porque estaría cambiando la ecuación original. Entonces me obliga a dividir por 6 en ambos lados. Entonces el segundo paso que escribo acá a la derecha es dividir por sí mismo. Entonces ahí sé que se cumple para cualquier número. Si tengo un 80 como término despejado, divido todo por 80 y siempre me va a dar 1. A la derecha me va a quedar el 1, porque me queda 6 sobre 6. A la izquierda siempre voy a aplicar propiedad distributiva. ¿Y qué quedará con las variables si aplico propiedad distributiva? y sobre 3 más x sobre 2. Bien, igual a 1. ¿Todo ven por qué me queda así? Si no escribo el paso intermedio. Sí se entiende porque simplificamos el número que multiplica la variable.
Bien, entonces me quedaría y dividido 3 más x sobre 2 igual a 1. Por el estilo de ecuación que quedó escrito, yo acá ya obtuve los datos necesarios para graficar, porque se cumplen las dos condiciones. Tengo la ecuación igualada a 1 y además las variables están normalizadas. Normalizada quiere decir que tengan un coeficiente 1 positivo, sin contar el denominador, porque si no yo pensaría que el coeficiente es 1/3 y 1/2. Acá lo hago solamente en el numerador. Coeficiente 1 positivo. Ahora, no siempre nos va a quedar números lindos así. Entonces, ahora cuando termine y les muestre cómo se grafica, vemos un caso diferente que quede feo, a ver cómo lo arreglamos para que nos quede normalizado. Pero acá ya tendría la ecuación segmentaria. Ese 3 y este 2, que fue más difícil de obtenerlo, porque los pasos son diferentes a despejar la i como pasó arriba, son más difíciles de obtener, pero es más fácil de graficar. Porque ese 3 y ese 2, si yo voy acá a la gráfica que ya hicimos, aparecen en alguna parte. Lo 2 que son esperaba los que me digan movimientos de X y 3 sería la ordenada del origen. Bien, y más que los movimientos, otra cosa. Ese 3 y ese 2 son los puntos donde ¿qué hace la recta? Corto los ejes. Corta los ejes. Entonces ahí no tengo que andar contando cuadraditos ni nada. ¿Es más difícil de obtener? Sí, pero después yo voy al eje Y, marco 3, al eje X, marco 2 y hago la recta. ¿Cómo me doy cuenta cuál pertenece al Y y cuál pertenece al X? Por el numerador. Por el numerador, ¿sí? Entonces, el primero, el 3, que está debajo de la I, me dice en qué punto corta el eje Y. Bueno, le voy a poner el mismo color de arriba, porque eso ya lo habíamos, ya tenía un nombre. Es la parte que está en verde. Ese se llama ordenada al origen y tenía ese nombre porque antiguamente al eje vertical se lo llamaba eje de ordenada. Entonces el 3 es ordenada al origen. Y el otro valor se llama abscisa al origen, por lo mismo, antiguamente se llamaba eje de abscisa al eje X. La gráfica no hace una vuelta porque era la misma de arriba, solo que acá era más fácil marcar los dos puntitos y ya tenía la regla. Bueno, vamos a hacer un ejemplo diferente donde las expresiones sean feas. Profe, una consulta. Sí. En caso de que yo encuentre la raíz digamos, de la ecuación de arriba explícita, ¿puedo en vez de escribir la segmentaria despejando, poner y sobre 3 porque sé que es la ordenada del origen y x sobre 2 porque sabría que es la raíz? ¿O sí tengo que hacer Sí. como otros? No, lo podés hacer, pero tenés que justificarlo con palabras, coloquialmente. Eso que me dijiste a mí es lo que tendrías que escribir en la hoja. Ok, Está gracias. perfecto. Muchas gracias. Bueno, este es otro ejemplo. Imagínense que esta es la ecuación y lo que me pide a mí el ejemplo, para compararlo con lo de recién, es obtener la ecuación segmentaria. El término independiente ya está despejado, de vuelta, ya lo tengo a la derecha. Entonces, si sigo los mismos pasos que tengo a la izquierda, ¿qué tendría que hacer ahora? Dividir al Dividir tres. por 3 los dos términos. Bien, dividir a ambos lados por 3, para que me quede el 1. Pero ya sabemos ahora, cuando yo divido a la izquierda, como tengo dos términos, tengo que aplicar propiedad distributiva. Entonces yo podría escribir directamente ya con la propiedad aplicada. Sería 2x dividido 3. Acá no puedo simplificar porque no son múltiplos.
menos 4i, también dividido 3. Tampoco puedo simplificar y me salté un paso que ya puse igual a 1, me puse 3 sobre 3. Bueno, en este caso, a diferencia del que nos dio de una, esto no está terminado, porque las variables no están normalizadas. Se cumplió la primera condición. Yo pude que la ecuación se iguale a 1, pero no está normalizada. ¿Qué me molesta a mí? El 2 en la X, y me molesta el 4 y el signo en la Y. Tengo que hacer alguna forma de que eso no aparezca más. Es parecido a lo que hicimos recién. A este 2, ¿qué operación le puedo hacer para que se transforme en un 1 y la variable quede normalizada? Dividirlo por 2. Divido por 2. Entonces, moraleja, para normalizar, si lo necesito, divido por el coeficiente, ¿sí? Pero yo puedo hacer eso donde dice 2x dividido 3. En la parte de arriba hago 2 dividido 2 y se transforma en 1. Pero no me cambia la ecuación original. ¿Tendré que hacer algo más para arreglarlo? Tengo que hacerlo de los dos lados de la igualdad. No. 2 sobre 2, que es 1. Cualquier número dividido 1 te da el mismo número. Pero tengo que dividir numerador y denominador por el coeficiente que tengo originalmente. Eso quiere decir que el primer 2 que aparece, yo lo tendría que dividir por 2 arriba, hago 2 sobre 2 y aparece el 1. Ahí está la X, todos contentos. Pero abajo no me queda 3, porque también lo tengo que dividir por 2. ¿Por qué? Porque si da la misma operación arriba y abajo, la expresión original no se altera. Se escribe diferente, pero representa lo mismo. Entonces arriba me queda un 1, y abajo, ¿qué número me va a quedar si tengo que dividir por 2? 1,5. 3 medios, podríamos decir. 3 sobre 2. Entonces me quedaría x dividido 3 medios, en este ejemplo que inventé, que no tiene nada que ver con la gráfica. Si aplico lo mismo al término de al lado, ojo por el signo, pero como la y está acompañada de menos 4, ¿qué operación le hago para que quede normalizado? Para que quede un 1. Lo dividí en menos 4. Bien, entonces arriba sería menos 4 sobre menos 4 me da 1. Quedó la variable normalizada, pero para que no cambie la expresión, 3/4 que abajo. casi, me Menos queda 3 cuartos. menos Menos 4 3 tercios. cuartos. Ah, no. No, porque divido arriba y abajo por el mismo. Entonces, con esto yo puedo crear una regla. Cuando a mí no me queda normalizada la ecuación, yo puedo hacer este paso a paso. Esto que dije con palabras lo puedo escribir en la pantalla. Pero si no, lo que termino haciendo es el coeficiente de la x, el que está arriba, pasa dividiendo al denominador. Porque en la primer término me había quedado 3 medios, dijimos. O sea que esto que está arriba pasa dividiendo el 3. Y en el segundo acabamos de decir que era menos 3 cuartos, porque este menos 4 pasa dividiendo el 3 de abajo y por regla de signo me queda menos 3 dividido 4. Y ahí ya tengo la ecuación segmentaria. Ahora la vamos a completar. Porque que sea normalizada, quiere decir que la X y la Y tienen que tener signo positivo. Entonces, en el medio, entre los dos términos, tiene que haber un más, como escribí. ¿Cómo lo arreglé eso? Y pues yo voy a dividir por el mismo número que aparece con signo y todo. Entonces, por regla de signo, siempre va a quedar positivo o va a quedar un signo más entre los dos términos. El que se va a llevar el signo va a ser el denominador. Entonces acá me va a quedar 3 medios y el de al lado me va a quedar menos 3 cuartos. Si yo tuviera que identificar en este ejemplo en qué punto corta el eje X y en qué punto corta el eje Y, ¿cuáles serían los valores?
y menos 3 cuartos y en X 3 medios. Bien. Porque no importa el orden en el cual está el término, yo tengo que prestar atención al numerador en función de la variable. Como el positivo, el 3 medio, está en X, me dice que va a cortar en el X positivo. Y el Y, como dice menos 3 cuartos, ese es el que corta en el eje vertical. Entonces me quedaría algo así, al aire, ¿no? Con pendiente positiva, si obtendría la otra ecuación. Bueno, Profe, esto es lo que... entonces, Sí, sí, sí. la abscisa se pone siempre desde el punto de origen de ordenadas. O sea, no se toma la ordenada al origen para poner la abscisa al origen. La abscisa al origen, el que yo marqué acá en el marrón, es el que está dividiendo en X en esta ecuación. Sí, pero digo, se toma desde 2 desde el origen. Del origen del 0, 0. O sea, acá Ah, 3 medio, que es 1,5, yo contaría un cuadradito y medio hacia la derecha. perfecto. Gracias. Pero fue una consulta, ¿no tendríamos que hallar la pendiente también? Vos podés graficar con cualquiera de las dos ecuaciones. Yo acá el ejemplo lo hice con esta porque en el que teníamos en pantalla justo no quedaba lindo y no podíamos aprender cómo hacer cuando los coeficientes no me quedan 1. Pero si yo obtengo la ecuación explícita con la pendiente, voy a llegar a la misma gráfica, solo que con información diferente. Voy a tener la ordenada y la pendiente. No sé, profe. No. En el examen ustedes van a hacerlo con los que le pida. ¿Qué le van a pedir? Estas dos ecuaciones y la gráfica con cualquiera de las dos. ¿Sí? Si les piden las dos ecuaciones y la gráfica, la hacen una sola la gráfica porque es lo mismo, como mucho van a marcar todos los datos. Y la última que vemos, que solo les puede pedir hallar la ecuación, no graficarla, es la ecuación implícita. Acá la condición que tenemos que cumplir es la ecuación igualada a 0. Es como la más sencilla. Yo voy a copiar y pegar otra vez la ecuación original. Tengo. Y solo me pide eso, igualada a 0. Porque los elementos que sacamos de acá, nosotros no los vemos en la nivelación, se ve recién en álgebra. Pero solamente tengo que aprender a obtenerla. ¿Cómo puedo hacer con esa ecuación para que quede igualada a 0? Restar Pasar 6 en 6. ambos miembros. Bueno, resto 6 en ambos miembros, o paso el 6 restando a la izquierda. Entonces me quedaría 2i más 3x igual a menos 6 igual a 0. ¿Habrá otra opción? Pasar a 2i y más 3x. Entonces sería menos 2i menos 3x más 6. Cualquiera de las dos ecuaciones, y escribo una sola, me da la misma información. Escrita de otra forma, pero me da la misma información. Entonces yo puedo obtener cualquiera de las dos. Donde si yo miro los coeficientes, ¿cómo resultan entre sí? Opuestos. Opuestos, ¿sí? Pero yo escribo una sola, me pide. ¿Qué información se le saca? Eso lo vemos después, más adelante. Bueno, acá les queda un resumen cuando analizamos lo que se llama posición relativa. Me van a dar dos rectas, me van a pedir que las grafique en el mismo esquema y que analice cómo son entre sí. Los dos casos importantes son cuando las rectas son paralelas, que tienen la misma inclinación y nunca se tocan, o cuando las rectas son perpendiculares, porque sí se tocan y forman un ángulo de 90. Estas condiciones que yo escribo son siempre con ecuación explícita. O sea que si me pide analizar si las rectas son paralelas, perpendiculares, o lo que fuera, siempre tengo que ir a despejarla ahí. Porque estas condiciones usa la herramienta dependiente y ordenar al origen como mucho. Entonces la ecuación segmentaria acá no me serviría. Aunque no lo diga el ejercicio, yo me tengo que dar cuenta de eso.
En la primera, para que la recta sea paralela, cuando yo calcule las ecuaciones explícitas, sin necesidad de graficar y ver esta relación que está en verde y en azul, yo me puedo dar cuenta que van a ser paralelas, porque van a tener la misma pendiente. Entonces, si tienen la misma inclinación, se van a llamar así, paralelas. ¿Habrá algún otro caso en el cual sean paralelas y yo no grafiqué en pantalla? Que sigan exactamente la misma línea, ¿puede ser? Claro, que estén superpuestas. ¿Y cómo será ahí? ¿Qué tendrán de particular las dos ecuaciones para que sin graficar yo me dé cuenta que cuando la grafique, una va a estar sobre la otra? Tiene que tener el mismo Ah, valor ordenado. dependiente. La misma ordenada al origen también. O sea, las dos ecuaciones tienen que ser exactamente igual para representar lo mismo. Ahí se llaman coincidentes. A modo general, las dos son paralelas. Solo que la que está en pantalla, la que está graficada, se llaman paralelas diferentes. Esto es porque no tienen la misma ordenada al origen. Las que son paralelas iguales se llaman coincidentes, porque coinciden en todos los puntos. Pero ¿qué escribo? ¿Cuándo se va a dar eso? Cuando las dos ecuaciones son iguales. Bien. Y para que sean iguales, como arriba ya pusimos que para que sean paralelas, sin discriminar entre uno y otro, las pendientes son iguales, ya que voy a poner, se hará cuando ambas ordenadas al origen sean iguales. Entonces, si son paralelas porque tienen la misma pendiente, lo segundo que voy a mirar es la ordenada, porque si son diferentes, nunca se van a tocar, y si son los mismos números, voy a hacer una sola vez, una línea con la recta, y las dos se tocan en todos los puntos. El otro caso cuando son perpendiculares, acá fue un ángulo de 90 grados. Tengo la condición acá, me dice que para que yo me dé cuenta, si son perpendiculares, las dos pendientes se llaman opuestas e inversas, porque tienen signo contrario y si lo miro como expresiones fraccionarias, están dadas vuelta, numerador con denominador. Eso es lo que simboliza la primera expresión, por eso dice que la pendiente 1 es igual a menos 1, para que sean opuestas, dividido la pendiente 2, para que también sean inversas. Pero si son opuestas e inversas, lo que yo podría pensar, que es lo que aparece a veces en el PDF, es que este M2 pasa multiplicando a la izquierda. Entonces cuando multiplico M1 con M2, me da menos 1. Entonces esa sería una segunda forma de darme cuenta si son perpendiculares. Multiplico las dos pendientes y el resultado tiene que ser menos 1. Bueno, en función del ejercicio, una u otra va a ser más sencilla para aplicar, pero es indistinto. ¿Tendré que mencionar algo con respecto a las pendientes? ¿Pasar a algo si, perdón, a las ordenadas? ¿Cambiarán algo si las ordenadas son iguales o diferentes? Opuestas. No, porque el ángulo no cambia. No, lo único que van a hacer, se van a mover en el plano. Es como si yo pudiera despegarlas, sacar las dos y las empiezo a correr. Si llegan a ser iguales, las dos ordenadas, lo que va a pasar es que las dos se van a cortar a 90 grados, pasando por el mismo punto del eje vertical, porque las dos ordenadas son iguales, ya sea arriba o abajo. Pero con respecto a la posición entre ellas, van a ser lo mismo, van a seguir teniendo un ángulo de 90. Bueno, y lo último que nos queda ver es también con dos incógnitas, pero es ecuación de segundo grado. Entonces quiere decir que una de las variables, en nuestro caso siempre la x, va a tener exponente 2.
Vamos a tener 13 ecuaciones. A diferencia de la recta, yo con la recta, si obtenía una de las 3 ecuaciones, con una sola yo podía graficar. Y ya está. Después tengo que respetar lo que queda en el ejercicio o el examen. Pero la realidad es que con una sola de las 3 yo puedo ya graficar. Bueno, la parábola no. La parábola yo necesito las 3 ecuaciones para sacar información de las 3 y ahí recién poder hacer la gráfica. Con una no me alcanza para dar la exactitud que nosotros damos. Tengo que hacer las 3. Entonces vamos a obtener las 3 ecuaciones y luego de eso vamos a hacer la gráfica. La primera se llama igual, que era la recta, ecuación explícita. Y yo lo que le voy a dejar es la expresión genérica, con los coeficientes que vimos en las otras pantallas, con A, B y C. Pero si yo tuviera que escribir qué le hago a la ecuación original para obtener la ecuación explícita, ¿qué podría decir? Para pasar de acá arriba con los números, acá abajo. Despejar y Despejo y, o sea que termino haciendo lo mismo, ¿sí? Solo que hago con las expresiones más difíciles, después vamos a usar la ecuación resolvente, la vamos a dejar general a la ecuación, con los coeficientes. Recuerden que siempre A se acompaña del mayor grado, y así voy bajando hasta llegar al último del término independiente. Pero son las mismas letras de la ecuación resolvente que escribimos en la otra pantalla. Bueno, ¿qué tengo que hacer entonces arriba? Despejar la variable y. ¿Qué me conviene? ¿Despejar a la derecha, a la izquierda? Más allá que dé lo mismo, ¿cuál será más corto? a la derecha, solamente paso la I. Paso la i. Entonces me va a quedar menos 4x cuadrado menos 20x menos 24 igual a 2i. Y para terminar de despejar, el 2 que multiplicaba va a pasar dividiendo. ¿Qué voy a hacer yo cuando paso dividiendo? Ya aplico propiedad distributiva. Entonces a cada uno de los términos lo divido por 2. ¿Se dan cuenta lo que me queda? Quedaría menos 2x cuadrado menos 10x menos 12. ¿Cuál hay? La forma genérica de una parábola son dos. La parábola puede ser cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Es, si estuvieron en física, lo que habíamos mencionado para la gráfica de posición, el último movimiento. Esta ecuación explícita, la información que me da son dos cosas. Una, ¿qué concavidad tiene? O sea, si es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Eso lo define el coeficiente principal. Nosotros lo llamamos con la letra A, genérica. Entonces voy a poner, para tener la parábola de arriba, para que abra las ramas hacia abajo, o sea, que tenga concavidad negativa, el coeficiente principal, ¿qué signo tendrá que tener? Si abre las ramas hacia el I negativo, hacia abajo. ¿Positivo? Negativo. Negativo. Por defecto, para que tenga las ramas positivas, tiene que ser el coeficiente principal positivo. Esa es una de las dos cosas que me da esta ecuación. Solamente me permite predecir la forma que va a tener. En este ejercicio, ¿cuál será? La primera. La primera, ¿sí? Porque el coeficiente principal vale menos 2. Ya identifiqué el coeficiente ahí. Yo voy a decir A es igual a menos 2. Entonces, en este ejercicio, la segunda no me sirve, pero la voy a tachar. El término lineal, que llamamos B, acá no nos brinda una información importante. El que nos va a brindar la información que nos falta es el C. Y acá va a ser lo mismo que la recta, ¿no? Yo me puedo acordar de eso. El término independiente, cuando yo despejaba la variable y, lo llamábamos ordenar al origen en la recta. ¿Y qué me indicaba? El corte en el eje I.
Bien, bueno, acá va a ser lo mismo. El término independiente me va a marcar en qué punto del eje vertical la parábola va a pasar y lo va a cortar. Entonces acá el coeficiente C indica el corte con el eje vertical. Con eso no me alcanza, porque si yo hago los ejes, puedo decir, bueno, la parábola corta en menos 12. Después está triste, tiene concavidad negativa. Yo sé que va a tener una forma así, por ejemplo. Ahora, ¿en qué punto corta el eje X? No lo sé. Esta ecuación no me lo da. Entonces viene una segunda ecuación que se llama ecuación factorizada y es la que me indica en qué valores numéricos se corta el eje X, el eje horizontal. Para obtener esa ecuación factorizada, yo necesito saber las raíces, que serían como las soluciones de esta ecuación. Entonces, ¿qué voy a terminar aplicando? Lo que hicimos en la otra pantalla de ecuación de segundo grado, que es la ecuación resolvente. Entonces, el paso intermedio, cuando ya tengo la ecuación explícita, porque despejé la y puedo obtener los coeficientes que están en rojo, es aplicar ecuación resolvente. Esta la puedo copiar de la segunda pantalla. Y puedo reemplazar con lo que está en verde. Ahora, ¿qué condición tenía que tener la ecuación original hoy, en la otra pantalla, para que yo pueda aplicar la ecuación resolvente? Y pueda sacar la A, la B y la C. Una de las cosas que dijimos es que tiene que estar ordenada la ecuación, del más grande al más chico, en función de los exponentes. ¿Y lo otro? El exponente principal tiene que ser 2. Bien, y la ecuación además, cuando yo trabajo con ella y quiero despejar algo, o mover los términos, tiene que estar igualado a ¿cuánto? Y ¿A tiene que cero? estar igualado a 0. A 0. Pero yo acá arriba no la tengo igualada a 0. Lo que yo hago a veces sin decirlo es a la i, ¿qué valor le asigno para que se iguale a 0? Pero, Le pongo un 0, ¿sí? Aunque no lo diga y aplique ecuación de una resolvente. ¿Por qué? Porque no estoy diciendo que la i va a tener un valor positivo o negativo. Va a estar acá, justo, en 0 la i. Entonces ahí voy a encontrar estos dos valores de x, que es donde corta el eje horizontal. Porque para que corte el eje horizontal, el otro eje tiene que valer 0. Por eso que nosotros aplicamos ecuación resolvente. Pero los coeficientes que voy a escribir ahora son los mismos que están en rojo, porque lo único que voy a cambiar es que en vez de poner igualado ahí, voy a poner igualado a 0. Voy a reemplazar. Sería menos b, me queda 10 positivo, más menos, la raíz cuadrada, y me dice que es b al cuadrado menos 10 al cuadrado, ojo con el signo, que está entre paréntesis, menos 4 por a por c, o sea que sería por menos 2 por menos 12, lo mismo, entre paréntesis, y todo dividido 2 por a. O sea, 2 por menos 2. El discriminante, todo lo que está dentro de la raíz, que sería el radicando, ¿cuánto da? 4. Está 4. Entonces, Sí, a no 4. tanto porque vale 4, sino porque es positivo. ¿Qué pasará con lo de discriminante que vimos en la otra pantalla? Tenés dos raíces. ¿Habrá solución?
Dos Sí, raíces. tiene ¿Y cómo son razón. esas raíces? Reales y distintas. Distintas. O sea que va a cortar el eje X en dos puntos diferentes cuando yo lo grafique. Eso es lo que puedo predecir. Bueno, ahora que lo tengo casi simple, digo, bueno, la raíz cuadrada de 4 es 2 y separo. X1 sería 10 más 2 dividido 4, que es menos 4. Y el otro lo mismo, pero restando 2. El primero sería 12 dividido menos 4, me da menos 3. Pero sería 8 dividido menos 4, menos 2. Recién cuando obtuve las raíces, ahí puedo escribir la expresión de la ecuación factorizada. Si yo escribo la expresión genérica como pasó hoy con la ecuación explícita, sería también con la y despejada, también comienza con el coeficiente principal, pero como se llama factorizada, voy a tener dos factores que se multiplican, que es la variable restándole cada una de las raíces. Cuando yo lo escribo así ahora, x menos la primera raíz, x menos la segunda raíz, y yo lo quiera leer a la información, van a ver que el signo cambia. A mí me va a quedar, cuando resto menos 3, me va a quedar x más 3. Entonces, ojo, cuando yo aplico ecuación resolvente, el valor de x1 y x2 es el valor real, el que yo voy a reemplazar en la gráfica, lo voy a marcar con un punto y voy a poder hacer la curva. Pero cuando lo quiero leer de la ecuación factorizada, este signo que ya viene de fábrica, por la ecuación, me va a cambiar el signo de la raíz, entonces se lo tengo que cambiar. El coeficiente principal era menos 2. Entonces ahora me va a quedar x menos 3. O sea que directamente pongo x más 3 por x más 2. Entonces esto es lo que le digo. Acá veo que la x está acompañada de un 3, pero la raíz va a ser menos 3 en la ecuación factorizada. Se lo tengo que cambiar. ¿Entiendes? ¿Hasta acá? Sí, sí, se entiende, profe. Sí, sí. O sea que ese menos que dice de x menos x1, eso significa que cuando ponemos los valores que obtenemos en la resolvente, siempre va a ser el número opuesto. O sea, cuando no Exacto. están, cuando no está en la ecuación, cuando la graficamos en x, siempre va a ser el opuesto de ese número. Claro. Gracias. Entonces yo no me tengo que mezclar los conceptos. Si yo marco los datos que tengo hasta acá, sabíamos, la parábola estaba triste por culpa del coeficiente principal. Después, el término independiente valía menos 12, para por acá, ¿no? Y ahora, para los valores en x, si yo le doy igual a la ecuación resolvente, me dice que son menos 3 y menos 2. Pero yo lo podría marcar acá, ¿no? Si me tienen feliz, ese es el menos 3 y ese es el menos 2. Ahora, si yo lo quiero extraer esos datos de las raíces, las x, desde la ecuación factorizada, lo que dije el compañero recién. Como dice 3, es menos 3. Entonces yo marcaría menos 3 acá. Y después, como la otra es 2, marcaría menos 2. De cualquiera de las dos formas, los datos me llevan a la misma gráfica. El tema es el signo, según de dónde lo extraigo. Pero con esto, a pesar de que es cóncavo hacia abajo y todo, no me alcanza a mí para graficar. ¿Por qué? Porque un tipo de las infinitas que tengo todavía puede ser esta parábola. Pasa por los puntos que yo calculé. Pero tal vez pueden pensar en otra, que es un poquito más angosta, sube un poco más y baja. Entonces, ¿qué dato me estará faltando para terminar de hacerlo lo más exacto posible? El vértice.
El vértice, que en este caso, como es cóncavo hacia abajo, es el punto más alto de la parábola. Si en otro ejercicio está contenta, es cóncavo hacia arriba, el vértice sería el punto más bajo. Es el punto donde deja de subir y empieza a bajar en nuestra parábola. Entonces ahí viene la última ecuación, que se llama ecuación canónica. Entonces, como le dije hoy, todavía no puedo graficar hasta que no tenga las 3 ecuaciones. Lo mismo, vamos a escribir para el machete cómo sea la expresión general. Y esto es lo que escribí acá, que no lo terminé todavía. ¿No hay algo que tienen parecido las 3 ecuaciones? Las 3 ecuaciones tienen la y despejada, a diferencia de la recta. Y las 3 ecuaciones comienzan ¿con qué dato? A escribirse. Con el principal coeficiente, ¿no? Con el coeficiente principal. Eso es lo que tienen en común. Después cambia la otra parte. Por ejemplo, la canónica es x menos xb. Nosotros dijimos, necesitamos saber el vértice, que en esta parábola es el punto más alto. Bueno, xb es la coordenada en el eje x de ese punto, del vértice. Está restando. A lo mismo que pasa con la ecuación factorizada. Cuando acompaña la x está restando. Mientras que el que está afuera, el ib, es la coordenada en el eje y del vértice. Ese sí está sumando. Para la del xb y el ib, para ambos casos, yo tengo una ecuación diseñada que ya puedo aplicar y calcularlo. Para eso necesito los coeficientes de la primera ecuación, de la ecuación explícita. Pero la ecuación del ib es muy larga, entonces vamos a hacer un camino alternativo. Solamente precisamos saber la ecuación del x del vértice. Con eso nos va a alcanzar para obtener la ecuación canónica. Esa sí la tienen que recordar. El x del vértice se puede calcular como menos b dividido 2 por a. ¿Qué va a pasar cuando nosotros grafiquemos? Voy a tener las dos raíces y el vértice, como la parábola es simétrica quiere decir que si yo hago una línea vertical, las dos ramas tienen la misma apertura, el vértice está justo a la mitad de los dos puntos. Entonces, si está justo a la mitad de las dos raíces, que son esos dos puntos, algebraicamente, ¿qué es el vértice de esos dos puntos si está a la mitad? El punto medio entre las dos ramas. El punto medio, y es como si yo calculara la nota de la escuela. Si en un cuatrimestre me saqué 8, en la otra me saqué un 10, el punto medio, ¿cuánto vale? 9. 9, hice el promedio. Entonces, ¿qué hice? Sumé esas notas y las dividí por la cantidad total. Acá es más fácil porque la cantidad total de raíces, ¿cuántas van a ser siempre? 2. 2. Entonces, otra forma de calcularlo es x1 más x2 dividido 2. ¿Qué expresión usan? La que usted quiera, de las dos. Las dos me van a dar el mismo valor del xb. Esas darían el eje de simetría, ¿no, profesor? Eso es algo que se llama así, eje de simetría. Que acá no los pedimos, pero después más adelante va a aparecer. Yo como tengo las raíces al lado, directamente voy a poner eso. Ojo porque siempre es una suma, porque es el inerte, después aplicaré regla de signo. Entonces por eso aparece el paréntesis con el menos 2. Esto me queda menos 5 medio, que sería menos 2,5. Está bien, ¿no? Pues si tengo una menos 2 y la otra menos 3, el menos 2,5 sería el eje del vértice. Para sacar el i del vértice, no usamos la ecuación que está
en el PDF, directamente hacemos otro procedimiento más sencillo. Es agarrar, por ejemplo, la ecuación explícita, que era ax cuadrado más bx más c. Eso es lo que estaba arriba de la ecuación explícita, que es la que me va a dar el enunciado, o la que yo voy a despejarla ahí para obtenerla. Y donde está la x, yo voy a poner x del vértice. De esa manera voy a obtener directamente el y del vértice, sin recordar otra ecuación más, otra ecuación adicional. Entonces, moraleja, la única ecuación que vamos a recuadrar acá es la del x del vértice. Porque en realidad la de la ecuación resolvente ya la teníamos de antes. Bueno, voy a copiarme acá, ecuación explícita, solo que está escrita al revés, de donde aparece la x, voy a poner el 5 medio, que es el x del vértice. Sería menos 2 por 5 medio al cuadrado, menos 10 por 5 medio, menos 2. Eso lo hacemos todo junto y me dicen cuándo. Profe, ¿Sí? ¿por qué pusiste 5 medios positivos? No, me comí el 5. Gracias. $25.5, profe. ¿Alguien más lo hizo para comparar? Me dio un medio. ¿Cuánto? Un medio. ¿Un medio? A mí también me da un medio. A mí también. Ok, me imagino, tal vez el error es, tal vez no pusiste paréntesis, que me dijo 25,5. Y ahí el exponente no absorbió el signo menos. Entonces ahí se fue de mano. Ah, sí, profe, me olvidé poner paréntesis. Oye. Entonces es un medio. Bueno, dijimos que ese vértice era un punto en realidad. Hasta donde llegaba, en este caso, la rama, dejaban de subir y empezaban a bajar de vuelta. Como es un punto, el vértice lo voy a llamar B corta y lo voy a escribir como par ordenado, como hacíamos en física, donde siempre se escribe primero la coordenada en X y luego la coordenada en Y. En este caso, si reemplazo, sería menos 5 medio en X y 1 medio en Y. Y ahora puedo escribir acá abajo la ecuación canónica con los valores reemplazados. Ahora subo acá. Dice que es el coeficiente principal, que vale menos 2. Después multiplico por un cuadrado, donde es x
menos x del vértice. Entonces, ¿qué termina pasando? Lo mismo que las raíces. Cuando reemplazo el valor del vértice en x, le cambió de signo. Pero fíjense que en el eje y no pasa eso, porque está fuera del paréntesis. Lo que hago con el signo que corresponde. Entonces sería menos 2 por x. No, mira, menos x del vértice, pero es negativo el x del vértice, me queda más 5 medios. Todo al cuadrado. Y ahora sumo y del vértice, en este caso queda positivo porque ya era positivo. Entonces, como regla mnemotécnica pasa lo mismo. En la ecuación canónica, la parte de la x, si yo quiero extraer la coordenada en el eje x, le tengo que cambiar de signo para escribirlo, para marcarlo después en la gráfica. Y ahora sí, con estas tres ecuaciones que vamos a pintar, vamos a sacar toda la información para poder hacer la gráfica. Pero a diferencia de la recta, yo lo puedo hacer recién al final, cuando tenga toda la información. O sea que si me pide la gráfica y las ecuaciones, siempre me conviene primero hacer las ecuaciones. Como yo no la puedo dibujar a pulso en la pantalla, voy a hacer al revés. Voy a hacer los ejes, voy a poner la parábola y ahora marcamos los puntos. ¿Saben qué representa esto que pongo en la intersección de los dos ejes? ¿El origen? Es el origen. ¿Y qué es eso? ¿Una letra o un número? Una letra. Es la letra O, ¿no? Porque me dice que el origen, le ponemos la O, es un punto también, que es 0 en X y 0 en Y. Para no escribir todo eso, ponemos la O nomás. Yo no podría poner un solo 0 porque no sé a quién se hace referencia, sería X para Y. Por eso ponemos la O. Bueno, la parábola, si yo recuerdo bien todos los datos, nos quedaba cóncava hacia abajo, que queda más linda. Me quedaría así. ¿Qué punto marcaría? Yo tenía la ordenada al origen arriba, que acá se llama término independiente, era menos 12, era el corte con el eje vertical, acá abajo. Ese menos 12 me lo brindaba la primera ecuación recuadrada acá, en amarillo. Después el coeficiente principal solamente me decía la concavidad, hacia dónde habría las ramas, es hacia abajo. Y paso a la segunda ecuación. Si lo miro desde la ecuación, dijimos, bueno, tenemos que cambiarle el signo a la raíz. Y como es 3 y 2, sería menos 3 y menos 2. Si no, directamente extraigo los datos de la ecuación resolvente. Entonces tendría primera raíz, menos 3, y la segunda, menos 2. Entonces sabía dónde cortaban los ejes, y lo que me falta solamente es la coordenada del punto más alto, en este caso que se llama vértice, que es lo que estoy marcando ahora. Cuando ustedes llegan acá, al vértice, también pueden verificar lo que están haciendo. Porque para que esta gráfica sea coherente, como es cóncava hacia abajo, y cortó las raíces en el menos 3 y en el menos 2, este vértice tiene que estar en el segundo cuadrante. O sea que tiene que tener coordenada en X negativa y en Y positiva. En este caso lo verifico. Que 5 medio sea menos 2,5 en X y un medio en el eje. Fíjense que no, ni siquiera lo hacemos a escala. Si marcamos lo más explícito posible son los datos. ¿Me siguieron? Le faltó el negativo, profe, creo, el 5 medios. Sí.
Bueno, y lo mismo que con las rectas, acá le queda un resumen, pero ya lo habíamos visto, o sea que solamente es desde la parte gráfica, con respecto al discriminante. Teníamos tres posibilidades, una la hicimos recién, que es cuando el discriminante me queda un valor positivo, entonces al calcular la raíz, y yo lo meto en ecuación resolvente, ese signo más y ese signo menos tienen valor, tienen fuerza, porque me van a dar dos valores diferentes de las raíces. Entonces la parábola, acá tiene concavidad positiva, pero puede ser negativa como el que hicimos nosotros, va a cortar el eje X en dos valores diferentes. No importa el signo, si hoy nos dio los dos negativos, puede ser los dos positivos, acá el ejemplo es 1 y 1. Lo importante es que las dos raíces van a ser diferentes. El segundo caso es que el discriminante dé 0. Entonces, si el discriminante da 0, como dijeron, la raíz de 0 da 0, y sumar y restar esa parte es lo mismo. Entonces, las dos raíces dan el mismo número. ¿Cómo va a quedar la gráfica para que corte en un solo punto? Y justo tiene que ser el vértice, ese punto. Porque si no, si lo bajo un poquito al gráfico que tengo en pantalla, terminan siendo dos raíces diferentes. Entonces, siempre que el discriminante me da 0, en la ecuación resolvente ya puedo predecir que cuando vaya a hacer la gráfica tiene que cortar el eje X solamente con su vértice. O sea que las dos raíces y el vértice en X tiene que dar el mismo valor numérico. Y el último caso que me quedó abajo es cuando el discriminante da negativo. Se me va a dar un número complejo, la ecuación resolvente. Yo no lo sigo resolviendo. Digo que directamente las raíces son complejas, a menos que lo pida el enunciado. Y cuando vaya a hacer la gráfica, ¿cómo podrá hacer para que no haya solución si las soluciones son las raíces? No Como cortar tengo el los ejes. ¿Cómo? Que no tiene que tocar el eje. No tiene que cortar el eje. Acá por lo que se ve, que más abajo ya está graficado, es cóncava hacia arriba, de vuelta. Entonces tiene que estar, por ejemplo, flotando, por acá. Esas no tendrían raíces reales. O sea que pueden estar en el primero y en el segundo cuadrante. Y si tuviera concavidad negativa, o sea, lo último. ¿Dónde tendrían que estar Estar ubicadas abajo, para verificar? en Abajo, el sí o tercero y sí. cuarto. Tercero y cuarto. Ya sea que estén en los dos o en uno graficado. Ese es el ejemplo que está acá. ¿Alguna duda? Un montón, ¿no? Profe, una consulta. Sí. Esto entonces cuando no tiene solución en los complejos, marcamos como lo que sería el símbolo de los reales tachados, o eso solo solía ser, digamos, que sería el que no se encuentra dentro del campo de los reales, la solución. En este tema, en parábola, como la solución de la resolvente son los cortes con el eje X, vos directamente podés escribir que no tiene raíces reales y con eso está bien. Ok, o sea, Entonces vas podría. a decir que, al decir que no tiene raíces reales, vos podés poner no tiene raíces reales, por lo cual no escribo la ecuación factorizada y con eso alcanza. ¿Por qué? Porque en un futuro sí se van a poder escribir ecuaciones factorizadas con raíces complejas, pero ya es tema de primer año. Entonces, poniendo, digamos, al lado de la discriminada, digamos, poner el símbolo de los reales tachado, sería, o sea, ya estaría bien explicado. Claro, no el símbolo de los reales. Vos tendrías que poner que x1 y x2 no pertenecen así Ah, ok, sí, 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 a los reales, perfecto. para no No, escribir eso ah, que te digo. Sí, pero perfecto, listo, a listo. pesar de ser matemática acá y después va a pasar lo mismo en primario, por ejemplo, con álgebra, que es donde estoy, tienen que acostumbrarse a escribir y justificar también coloquialmente. Lo que no es solamente los números ahora, ni el desarrollo. Tienen que justificar con palabras también. Si no, sí, pueden recurrir a esto, al lenguaje algebraico, pero lo Pero tienen que saber. es preferible más que nada solo coloquial, entonces. No, cualquiera de los dos. El tema es que esto, ni siquiera yo en la secundaria lo vi. Entonces esto lo vamos a aprender a la par cuando avancemos en primero. O sea que por el Ah, momento
La mayoría lo vamos a poder escribir en forma coloquial. Y está bien. Cualquiera de los dos. Ok, perfecto. Gracias. No, nada. Una consulta, profe. Sí. En uno de los modelos de final que pasó uno de los compañeros, estaba practicando y había un ejercicio que era el teorema de Bolzano, que para conseguir el conjunto de negatividad y positividad. Cuando lo igualaba a cero para encontrar las raíces y resolverlo, me daba que no cortaba en las raíces. ¿Puede darse esos casos en el final en el que no haya respuesta? No, si vos lo igualás a 0 y no tiene raíces, el teorema de Bolzano te dice que entonces vos te enfocás solamente en el dominio para hallar los intervalos. Y de ahí sacás positividad y negatividad. Ah, ok, ok. Muchas gracias, profesor. No, nada. Pero siempre van a poder obtener. Lo que puede pasar en el mejor de los casos, en el más lindo, es que sea todo positividad o todo negatividad. Como justo la parábola que se ve acá en pantalla. La última, el conjunto de negatividad es un conjunto vacío. Porque está arriba, ¿no? Arriba del eje X. Bueno, chicos, los dejo. Nos vemos el miércoles. Vamos.